Bien, continuando con lo que estaba platicando hace un momento, lo que vamos a hacer es considerar una función en el espacio de las zetas x de z eh, con uno o más ceros en el origen. Es decir, x de z tiene uno o más ceros en el origen. Bien, en el método de las fracciones parciales para encontrar la función en el espacio del tiempo relacionada con la función x de z, se puede expandir ya sea x de z o x de z entre z. Es decir, normalmente se expande x de z, pero si tenemos uno o más ceros en el origen, es más conveniente expandir x de z entre z en fracciones parciales. Y esto es debido a que, si recuerdan los ejercicios que estábamos viendo de transformada z, las transformadas z que obteníamos siempre tenían un z a la menos 1 en el denominador, y para transformar ese exponente negativo a un exponente positivo, pues multiplicábamos y dividíamos entre z, y por lo tanto la función en z final siempre tenía un 0 en el origen, ¿no? O normalmente tenía un 0 en el origen. Entonces, dado que al final nos encontrábamos con funciones x de z con un 0 en el origen, muchas veces es más conveniente expandir en fracciones parciales la función x de z entre z. De manera que a la hora de encontrar las fracciones más simples o los términos más simples, esos términos sean más fácilmente localizables o sean más fácilmente eh, eh, encontrados en tablas de transformada z. ¿Sale? Ahora, por otro lado, si utilizamos el teorema de traslación real, muchas veces es preferible expandir directamente x de z en fracciones parciales, ¿no? Bien, entonces consideremos la función racional propia x de z, que tiene la forma x de z igual a bm por z a la m más bm menos 1 por z a la m menos 1 más bm menos 2 por z a la m menos 2, y así hasta más b1z más b0 entre z a la n más a n menos 1 por z a la n menos 1 más a n menos 2 por z a la n menos 2, y así hasta más a1z más a0. Es decir, la función x de z es una función racional en donde esa función va a estar representada por el cociente de un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Claramente esta función va a ser racional si m es menor a n, menor o igual a n, es decir, el exponente del polinomio del numerador es menor o igual al grado del polinomio del denominador. Y será una función racional, estrictamente racional propia, si m es estrictamente menor a n, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es este tipo de funciones en el espacio de las zetas, expandirlas en fracciones parciales, ¿no? Claramente nos va a convenir más expandir x de z entre z para poder encontrar su transformada inversa en tablas, ¿no? Pero el método de las fracciones parciales es exactamente el mismo que vimos el semestre pasado para transformada de Laplace. Es decir, si tenemos términos lineales, le corresponde un término una fracción parcial de la forma a entre z menos el polo relacionado. Si son varios términos lineales repetidos, entonces por cada término lineal repetido le corresponde una fracción parcial de la forma a i entre z más el polo relacionado, el polo repetido, mientras que si son cuadráticas, si son polinomios cuadráticos, le corresponde una fracción parcial de la forma az más b entre el polinomio cuadrático, ¿no? Y lo mismo pasa si son repetidos, pues van a ser tantas fracciones parciales como términos repetidos haya, ¿no?
¿Sí? Entonces, el método pues es el mismo, es el que ya vimos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, con algunos ejemplos, aplicar el método de las fracciones parciales que ya conocemos eh, para expandir esa función en el espacio de las zetas en fracciones parciales. Pero con la diferencia en que lo que vamos a hacer no es expandir en fracciones parciales x de z entre z, de manera que sea más fácil identificar las fracciones parciales en tablas de transformada z. ¿Sale? Bien, entonces la idea va a ser x de z entre z en fracciones parciales simples, ¿no? ¿Listo? Consideremos la función x de z definida por 10z entre z menos 1 por z menos 0.2. Claramente esta función x de z tiene un 0 en z igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es expander en fracciones parciales x de z entre z, de manera que a la hora de buscar las transformadas z inversas relacionadas con las fracciones parciales, sean más fácilmente localizables en tablas, ¿no? Es decir, x de z entre z pues está dada por 10 entre z menos 1 por z menos 0.2, ¿no? Y de acuerdo al método de las fracciones parciales, estarán de acuerdo conmigo que esta función x de z entre z se puede expandir en dos fracciones parciales relacionadas con denominadores de primer grado, ¿no? Entonces les corresponde una fracción parcial de la forma a z menos 1 más b entre z menos 0.2. ¿Sí? Y eso es debido a que los términos en el denominador son términos de grado 1. ¿Sí? Para términos de grado 1, pues les corresponden fracciones parciales de la forma a, donde es una constante, entre z menos 1, el primer denominador, más b entre z menos 0.2, ¿no? El otro polinomio del denominador. Ambos son de primer grado, entonces les corresponden fracciones parciales con numeradores constantes, ¿no? Para claramente a y b constantes, ¿no?
¿Sale? Ahora lo que hay que hacer pues, es encontrar qué valores tienen A y B. Y para eso pues, lo que hacemos es simplemente sumar las fracciones, porque sabemos que si sumamos estas fracciones, al sumar estas dos fracciones parciales, pues nos tiene que dar la función racional propia 10 entre z-1 por z-0.2, ¿no? ¿Sí? Es decir, 10 entre z-1 por z-0.2 es igual a por z menos 0.2 más b por z-1, todo esto entre z-1 por z-0.2, es decir, el máximo común divisor, ¿no? ¿Sí? Y entonces, haciendo una similitud en ambos miembros de esta ecuación, pues lo que vemos es que claramente 10 es igual a por z menos 0.2a más b por z menos b. ¿Sí? Y ahora pues simplemente hay que hacer una comparación de términos. Claramente los términos de grado 0 tienen que coincidir, por lo tanto 10 tiene que ser igual a menos 0.2 veces a menos b, ¿no? Y los términos de grado 1 pues también tienen que coincidir, y por lo tanto a más b tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son nuestras constantes a y b, y tenemos dos ecuaciones. Entonces pues no debe ser muy complicado encontrar la solución. Aquí vemos claramente que a es igual a menos b, y si nosotros utilizamos o sustituimos esta igualdad en la primera ecuación, pues lo que vemos es que 10 es igual a menos 0.2 por menos b, menos b. Entonces 10 es igual a 0.2, pero 0.2 según yo es un quinto, ¿no? Menos un quinto de b, perdón, más por este signo por este signo se hace más, menos b, ¿no? ¿Sale? Y entonces 10 claramente va a ser a menos 4 quintos de b. Y por lo tanto b es igual a menos 50 entre 4, ¿no? ¿Sale? Y dado que a es igual a menos b, entonces a es igual a 50 entre 4, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que x de z entre z es igual a, que vale 50 entre 4, todo esto entre z menos 1, menos 50 entre 4 por z menos 0.2. ¿Sí? Y entonces ahora sí, x de z será igual a la constante 50 entre 4, que multiplica a z entre z menos 1, menos la constante 50 entre 4,
por z entre z menos 0.2. ¿Sí? Lo que hice aquí fue esta z que estaba en el denominador de x de z entre z, pasarla multiplicando, y claramente multiplica a ambos términos del lado derecho de la ecuación, ¿no? ¿Sí? Y si se dan cuenta, este término y este término son fácilmente, se pueden encontrar fácilmente en tablas de transformada z, ¿no? Porque esto es igual a 50 entre 4, que multiplica a 1 entre 1 menos z a la menos 1, es decir, si yo multiplico por z a la menos 1 y por z a la menos 1, pues yo lo que obtengo es esto, y por eso es importante desarrollar x de z entre z, para que nos quede este 0 en 0 aquí en estas dos fracciones parciales y podamos encontrar las transformadas inversas directamente en tablas, ¿no? Entonces esto es menos 50 entre 4, que multiplica a z a la menos 1, perdón, a 1 entre 1 menos 0.2 z a la menos 1. ¿Sí? Pero claramente estas fracciones parciales ya son fácilmente